Retratos de viaje. Viajo por encontrar la lentitud, porque pienso que me permite de encontrar la belleza que se desarrolla a través de la diversidad. Si vamos más lento, estamos capaces de encontrar entonces la belleza. Estoy caminando alrededor del mundo porque siempre fue lo que soñé, uniendo las cosas que más me gustan con una búsqueda personal de lentitud y belleza. Y estoy caminando ya desde 1 año y medio y quiero seguir por otros 3 hasta volver a mi casa. Viajar caminando te permite encontrar muchísimas historias, muchas más de las que se piensan. Varias personas se paran durante su camino para preguntar qué estás haciendo, quién eres, de dónde vienes y dónde vas. Las preguntas que más un viajero se siente preguntar. Y viajar caminando significa que cada vez tienes que contestar a estas preguntas porque vas tan lento que no puedes escapar y evitar de contestarlo. Viajar caminando por Latinoamérica es más sencillo de lo que se piensa, por 2 razones. La primera es que la gente te apoya mucho, regalando agua, comida y algunas veces hasta dinero para ayudar con tu causa. Y la otra cosa es que pensaba que iba a ser un poco más peligroso porque siendo rubio, siendo europeo, sí llamo la atención, sobre todo en ciertos sitios donde no hay turismo, pero nunca me sentí en peligro y siempre me sentí bienvenido por la gente del lugar donde estaba y siempre me he sentido también aceptado. Así que caminar por América Latina es una cosa bien chévere y hasta ahora salió más fácil de lo que pensaba, sobre todo bajo un punto de vista social. Hay veces en lo que pasa tener miedo. Para mí, la vez donde más lo tuve fue durante el cruce del Océano Atlántico en barco. Era un ambiente que no conocía para nada, nunca había viajado en barco y nunca lo había hecho por tanto tiempo. Así que me encontré ahí, en el medio del océano, en un aislamiento total, donde no había personas más que la tripulación, tres personas total, no había internet, no había nada. Y entonces, en un momento fuimos sin viento por una semana y no sabíamos cómo y si podíamos avanzar con la comida que iba acabándose. Entonces, eso fue un momento muy difícil. Además, el capitán mencionó su abuelo que había desaparecido en el mar siendo pescador. Y en ese momento pensé que sí, íbamos a hacer la misma fin porque no sabíamos, no teníamos idea de cuánto la ausencia de evento iba a seguir. Pues, ¿cómo se encuentra un pasaje en barco? ¿Cómo se ala dedo en Barcastop? Es posible hacerlo a través de algunas aplicaciones como Couchsurfing, que buscan por tripulación o barcos, y también yendo a los muelles deportivos donde atracan los barcos particulares. Se pregunta por barcos que están haciendo la ruta que se quiere, se habla con el capitán y se ponen de acuerdo sobre los que puedes hacer y con lo que puede contribuir por el viaje.
Yo encontré ese barco australiano, el capitán mismo era australiano, compró el barco en Grecia y quería llevarlo en su país. Contratamos, pues así que él me aceptó. Y también había un otro chico que como yo quería cruzar el Atlántico. Ese chico era polaco y tenía mi misma edad, entonces 28 años. Pues el cruce normalmente dura alrededor de 20-22 días y nosotros tardamos 33 porque hubo esa falta de viento que nos paró por una semana. Pero igualmente, aparte de algunos momentos bien duros y difíciles, tuvimos momentos hermosos. Una ballena nadó con nosotros por 2 días. Vimos delfines, vimos tiburones, pescamos atún directamente en el océano y sí vimos atardeceres y amaneceres increíbles, como si el cielo y el mar se pintaran de rojo que nunca había visto en ninguno de mis viajes y ninguno de mis días. Llegué a Chile en Arica, ahí empecé mi camino, mi recorrido. Quería cruzar el desierto de Atacama porque es el desierto más árido del mundo y siempre me llamó la atención esa característica particular. También porque aquí se ven los mejores cielos estrellados del mundo. Entonces decidí seguir la ruta 5 pasando por Iquique y llegando en Antofagasta. Sin pasar por la ruta de la costa, que es más sencilla porque hay más pueblos. Pues crucé parte del desierto de Atacama, toda la parte norteña, en casi un mes de camino. Y fueron bien 13 días los que necesité para llegar desde Iquique hasta Antofagasta, la ciudad donde me encuentro ahora. En Antofagasta llegué después esos días de camino, donde tuve la posibilidad de hablar con muchas personas que se pararon durante el camino en la carretera, apoyándome con agua y comida. Y también tuve la oportunidad de visitar a las ex oficinas de Chacabuco, donde el guardia Iván me acogió, me dejó entrar y me dio para comer, una ducha y un lugar para descansar. Antes de mi viaje sí había sentido muchas historias sobre el desierto de Atacama por su peculiaridad y sobre todo por la meta turística de San Pedro de Atacama, donde todos los mochileros parece que vayan por su cercanía con varios atractivos turísticos como el Valle de la Luna, los Ojos del Salar o la Valle de la Muerte. Había escuchado también de otras ciudades como Iquique, Tocopilla, Antofagasta por la tradición minera que llevan en su historia. Bueno, hasta ahora, en el primer mes de camino en Chile, me encontré súper bien con las personas y de hecho me quedé bastante sorprendido por la generosidad de sus personas. Como mencioné, muchos me apoyan durante el día regalándome agua y comida y es algo que nunca ha pasado con tanta frecuencia y ya llevo más que un año caminando, así que es algo que se destaca por su peculiaridad. Además, fui hospedado por varias familias en Arica, Iquique y Antofagasta
Y todas las veces me llevé muy bien cocinando y comiendo las cosas típicas de Chile. Además me parece que la gente sea muy tranquila, bien diferente sobre todo de Perú, el país de donde procedo, por un tema de historias y tal vez de manera de enfrentarse al extranjero. Mientras en Perú me sentí más extranjero, aquí me siento más, no más bienvenido, pero más aceptado, más normal. Ya mañana me voy, así que estoy arreglando todo. Aquí ya he limpiado la fruta, la que compré en el mercado. Voy a cerrar la funda y así la guardo en esta bolsa de tejido, así que no se malogra, junto a toda la fruta que he comprado. Y aquí la pongo. La comida me va a durar más o menos, estas son 6 días de comida. Con 6 días de comida puedo caminar alrededor de 270 kilómetros, más el séptimo día. El séptimo día son otros 30 kilómetros antes del almuerzo. Y ahí pues el total de autonomía que llevo serán 300 kilómetros, que es como de aquí hasta Taltal, de Antofagasta hasta Taltal, bastante tiempo. Ahora tengo también que guardar esta, es un imán que lleva la mano de Antofagasta. Esta la voy a enviar a un amigo de Italia que me está apoyando. Entonces cada mes le envío una de estas. Y a ver, la ponemos acá junto con las otras cosas importantes en el sobre que lleva todos los recuerdos que voy a enviar a Italia cada mes. Tenemos también el billete de la salitrería de Amberstone, Patrimonio UNESCO, y el mismo mapa de la salitrería. Aquí entonces vamos a guardar todo. Eso es chévere, está hecho por una tapa de cerveza. Bien reciclar, siempre bien. Aquí lo guardamos. Y aquí está, en esta fundita de plástico. Y esta es un pañuelo por las gafas. Muy chévere. Me lo regaló una amiga de Italia que se llama Serena. Y lleva un mundo. Mira. Así es. ¿Cómo son los chilenos? Generosos, seguramente. Los chilenos son generosos. Charlan mucho, hablan mucho, tienen un acento muy fuerte que de vez en cuando para mí es difícil entender viniendo hablando el castellano de España. Y me parece un pueblo bien curioso también porque por ese tema que muchos se paran y me preguntan quién soy, dónde voy, qué llevo en mi cochecito, que es la herramienta que utilizo para llevar todas mis cosas durante el camino. Y en general me parecen gente de mente abierta, que no tiene miedo al extranjero y que sí quieren conocerlo y quieren preguntarle su historia. Pues viajo con un cochecito que de hecho es un cochecito para bebé, para gemelos, pues es bastante grande. He decidido viajar con él porque me da la posibilidad de llevar mucho más recursos que una mochila. Y esto, sobre todo en el desierto que estoy cruzando ahora, es necesario, fundamental. En mi cochecito puedo llevar hasta 40 kilos, lo que significa ser autosuficiente por lo menos una semana en términos de comida y agua. Más que esto, llevo ropa de todos tipos, desde el invierno en los Andes hasta la calura del desierto.
ropa contra la lluvia, contra el viento para dormir y para caminar protegiéndome del sol y de los rayos que aquí queman bastante. Llevo algo de medicinas y supuestamente una carpa para dormir la noche, un colchón, una cocina para cocinar y un saco de dormir. Más algunas pequeñas cosas como una batería solar para recargar mi móvil, libros para leer y diarios donde apunto las historias que encuentro durante el viaje. El cochecito tiene un nombre, lo nombré Ezio. Me gustaba el sonido de este nombre corto, rápido. También pensaba que aparte de volverme loco y necesitar a alguien con el que hablar, necesitaba un varón, un hombre para hacer esta empresa. Y también una persona que no pudiera quejarse ni decirme que ya no quería caminar, que estaba cansado y que no quería seguir. Así que un cochecito me pareció una buena idea y darle un nombre también. De vez en cuando hablamos, o por lo menos yo hablo y él me escucha, le gusta escuchar. Y sí, hacemos nuestros discursos entretenidos en el desierto, hablando sobre lo que nos pasa o las etapas siguientes. Todavía hasta ahora, después de unos 500 días de camino, no me sentí ni un día cansado, arrepentido o aburrido del camino que escogí. Todos los días son diferentes y aun si puede parecer que caminar es algo aburrido, que el tiempo nunca puede pasar, siempre pasa algo. Igual, caminando hay un aliado que nunca puede faltar, que es la imaginación. Así que siempre puedo pensar algo, acordarme de lo que viví y así el tiempo vola y ya pasan las 10 horas de camino que normalmente hago y es tiempo para acampar y hacer las cosas como comer, cocinar, limpiar mi ropa y esperar a que anochezca. El tema de dormir con la tienda de campaña se desarrolla con la experiencia. Me costó casi unos 6 meses para acostumbrarme definitivamente a dormir afuera y ahora puedo decir que prefiero dormir en una tienda que en un colchón. De hecho, descanso mejor. Es diferente cada vez. Aquí en Chile es más sencillo acampar y la gente siempre me ha apoyado. Todavía en un mes nunca he recibido un no cuando pregunté si podía dejar mi carpa en algún sitio. Además, a lo largo de la Panamericana es bastante sencillo encontrar un sitio. Más al norte, en Perú y en Ecuador, era más difícil, pero igualmente menos de lo que esperaba. Me costó un poco, como dije, acostumbrarme y sobre todo a poder descansar con tranquilidad porque siendo mi cochecito Ezio bastante grande, no cabe en la tienda, pues no puedo llevarlo adentro y él tiene que descansar, tiene que dormir fuera. Así que estoy siempre con un poco de miedo porque pueden llevárselo. Igual he desarrollado una manera para despertarme si él se va de paseo mientras que descanso. He dormido, he descansado en algunos sitios bastante singulares. Por ejemplo, una vez en Ecuador fui en un volcán, dentro del volcán Pululagua, al norte de Quito, y ahí me quedé una semana durmiendo con mi primera tienda de campaña.
Hace 6 meses la cambié porque las varillas se rompieron y compré una más grande gracias al apoyo de las personas que me siguen en las redes sociales y a sus donaciones. Y con esta tienda estoy cruzando el desierto de Atacama. Algunas experiencias que sí me marcaron han sido las de quedarse más de lo que había planeado en un sitio. Teniendo esa idea de dar la vuelta del mundo, sí tengo un plan porque quiero acabarlo. Entonces estoy muy atento a seguir las temporadas, las estaciones y a caminar un cierto número de kilómetros cada semana y cada mes. Entonces ya tengo más o menos una idea de dónde voy y de cuánto tiempo me voy a quedar en un sitio, y normalmente no es mucho. Pero hay algunos sitios que sí me llaman a la atención, y estos son las historias más bonitas que llevo. Por ejemplo, una vez llegué en Piura, una ciudad del norte del Perú, y ahí había planeado de quedarme no más que 2-3 días. Al final me quedé casi 2 semanas porque el chico que me hospedó en Couchsurfing se llama Jan, y es el Couchsurfing Ambassador de Perú. Fue un chico súper amable, me enseñó muchísimas cosas sobre Perú, donde nunca había estado, y me ayudó a desarrollar el recorrido a través de su país, aconsejándome sobre las mejores rutas y sobre algunas partes que todavía llevo frente a mis ojos por lo hermosos que fueron. Y me refiero con esto a la Cordillera Blanca, una parte de Andes donde hay muchos nevados y lagunas sagradas con colores increíbles. Allá también en Piura, Jan tiene una choza en el desierto donde está tratando de hacer que nazca algo de verde, algo de vegetación. Pues fuimos allá juntos y aparte del mágico que es el sitio, hicimos una cosa muy chévere, o sea, plantar árboles de tamarindo ahí, en el desierto, tratando de ayudar la vida a nacer otra vez. Bueno chicos, yo me llamo Nico, pero ese proyecto tiene otro nombre, se llama Pierrot, porque pie en mi dialecto es lo mismo que en español y significa el pie, o sea, la parte del cuerpo, y road es la carretera en inglés, y con esto quiero significar que con mi fuerza desde mis raíces voy a todo el mundo, por fin, dando la vuelta a pie. Me pueden encontrar en las redes sociales como Pierrot, sobre todo en Instagram. Ahí pueden seguir los pasos que yo doy y a las vueltas que dan la rueda de Ezio y caminar con nosotros alrededor del mundo. Retratos de viaje. Antofagasta en ojos del mundo. Encuentra más historias en retratosdeviaje.cl.